Hoy visita el plató de Redacción Médica Guillermo Díaz. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, Guillermo Díaz es diputado nacional de Ciudadanos por esta ciudad andaluza, además de ser el actual portavoz de Sanidad de la Formación Naranja en el Congreso, donde está intentando situar a la salud mental en el centro de la política nacional. Con el diputado abordaremos esta cuestión, además de otras de interés para el ámbito sanitario, como la reforma de la atención primaria o la situación de la formación sanitaria especializada. Bueno, ha pasado lo más duro de la pandemia y comienzan a llegar las ayudas a España. Sin embargo, el sector ha explicado a Redacción Médica que la inversión de dinero europeo en materia sanitaria ha sido insuficiente y que, de hecho, ha sido una ocasión perdida, así lo han catalogado. ¿Cuánto dinero hubiera invertido Ciudadanos en esta reconstrucción? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a Redacción Médica a esta entrevista y no me alargo más y te respondo. No es cuestión, una cantidad así a vuela pluma sería lo que te diría pues, cualquier otra tipología de partido político, te diría miles de millones, 10.000 millones, tal. Yo te diría para qué hubiésemos invertido y una vez sabes cuánto cuesta una cosa, inviertes ese dinero. ¿En qué hubiéramos invertido? Sobre todo te digo, ¿en qué hubiéramos invertido nosotros visto lo que ha pasado en la pandemia? Pues si hubiésemos invertido de entrada, que además los medios europeos no se pueden utilizar para cualquier cosa, los fondos europeos, hubiésemos invertido en tecnología. Ha habido un problema en la pandemia de manejo de datos escalofriante. Nos llegaba, sabíamos a tiempo real lo que pasaba en Wuhan, por ejemplo, a tiempo real, y cuando llegaba la información de forma instantánea no sabíamos qué hacer con ella. Pero es que el Ministerio no solo no sabía qué hacer con ella, sino que cuando había que difundirla por el resto de España, cada comunidad autónoma tampoco sabía qué hacer con ella porque utilizaban programas informáticos distintos. O sea, hemos tenido que pasar documentos, yo sé que la Administración ha tenido que pasar documentos a mano, en PDF, de los datos de infectados al día, de cómo se comportaba el virus. Los epidemiólogos han suplicado que, por favor, lo que nos permite la tecnología, que no lo entorpezca la burocracia, con lo cual una inversión en hacer todo mucho más automático, en no estar mirando el narcisismo de la diferencia, que miran muchos grupos nacionalistas que creen que por el hecho de utilizar el mismo programa informático o la misma herramienta que utiliza el Ministerio de Sanidad es una especie de invasión de Madrid al País Vasco, por ejemplo, ¿no? Que es que eso lo he escuchado yo en la Comisión de Sanidad, ¿no? Con lo cual, primero, medios tecnológicos. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho con la inversión en investigación? ¿Cómo viven los investigadores españoles? ¿Cuánto cobran? ¿Cuántos de los proyectos que se han iniciado para el COVID, cuando finalicen, los miembros de esos equipos van a la calle? También creo que ahí había una cuestión muy importante para invertir. Y por último, sobre todo también hubiésemos invertido muchos esfuerzos en mejorar la atención primaria. ¿Qué característica tiene la inversión europea? La inversión europea viene una vez, pero luego no se mantiene en el tiempo. Con lo cual, estas inversiones y muchos cantos al aire que se están lanzando deben contemplar que si generas un gasto corriente que tengas que mantener en el futuro, tendrás que dotar presupuestariamente para cuando el dinero de Europa se acabe, que también se acabará. Entonces yo escucho, leo muchas cosas, oigo a partidos de la oposición decir yo con el dinero europeo pondría más no sé qué, pero ese no sé qué mantiene un gasto constante, no lo pagas una vez y ahí permanece. Entonces, también tienen que explicar qué harán cuando se acabe el dinero en Europa, ¿no? Yo creo que necesitamos imperiosamente en España que haya un Ministerio de Sanidad. Es que no lo había. Cuando empezó la pandemia, el Ministerio de Sanidad era Sanidad Exterior y poco más. De hecho, han tenido que equipar, contratar gente, hacerlo crecer, poner en marcha muchas tecnologías que no estaban en funcionamiento. Entonces, también aprovechar ese dinero para tener un Ministerio de Sanidad de verdad. Los virus no entienden de si aquí hablas catalán, castellano, las dos. Los virus no entienden de si quieres independizarte o no, y los virus no entienden de si aquí se come de este modo y aquí se come de este otro. No entienden de eso, con lo cual hay que superar estas cuestiones que también han frenado mucho. Ha mencionado el tema de la atención primaria, que precisamente es uno de los que está acaparando titulares estos días.
por el plan de acción que, bueno, que se barajan comunidades autónomas y sanidad y que pretenden que antes de que finalice este 2021 se lleve a cabo. ¿Confían que habrá realmente una reforma de esta atención primaria que está tan, bueno? Yo lo deseo, pero si tuviera que apostar, no me jugaría nada a que esto no será otro plan. Es decir, a mí ya que me cuenten lo que han hecho, no lo que van a hacer. Porque me cuentan tanto lo que van a hacer sin hacer nada, que uno ya se da cuenta de que estamos absolutamente en una campaña permanente de las intenciones. Parece que la clase política ahora mismo, y yo soy clase política, pero intentamos no caer en esto, una declaración de intenciones constante hace sencillamente que dejen de escucharte y que no te crean. Entonces, para recuperar la credibilidad, lo mejor que podría hacer el Ministerio de Sanidad es decir, no vamos a hacer esto, no, hemos hecho esto, cuéntame lo que has hecho. Yo te digo cosas que hemos hecho nosotros y que fíjate lo que nos pasa. Una cuestión muy útil para la atención primaria. Por supuesto, la atención primaria necesita inversión, necesita más profesionales, necesita estabilidad. No puede ser que los equipos de atención primaria estén rotando permanentemente, destinándome aquí, destinándome allí, con contratos en precario, sin poder hacer un plan de vida, pero sin poder tampoco hacer un equipo constante que trabaja sobre un núcleo de población concreto, que eso es muy útil para cualquier rama de la ciencia y para la sanitaria más, ¿no? Entonces, esto, desde luego, la atención primaria hay que apostar por ella, hay que dar un papel mayor a la enfermería. La enfermería está absolutamente infrautilizada para la formación que tienen. Hay que dar un papel a la farmacia, integrar a la farmacia, a la oficina de farmacia en la sanidad. Aquí hay mucha gente que, como la farmacia es privada, es como decir privado, es como decir Satanás. Entonces, nosotros consideramos que la sanidad es un objetivo común que puede compartir lo público, lo privado y trabajar juntos, porque se trata de mantener a salvo y la salud de la población. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué conseguimos en la negociación presupuestaria? ¿Qué hicimos? No lo anunciamos, lo hicimos. Negociando con el Gobierno conseguimos que se hiciera una tarjeta sanitaria única que permitiría una historia clínica única, una receta digital, o sea, que yo con una tarjeta por toda España fuera, oiga, mire, me duele la garganta, y te vas a un centro de salud, el médico coge la tarjeta y sabe perfectamente quién eres, qué te pasa, qué medicamentos tomas, tal, independientemente de que yo sea de Málaga y me haga esto en Santander. Esto no pasa hoy. Entonces, teníamos hecho esto, había ya el dinero consignado, todo. ¿Qué ha hecho el Gobierno? No lo ha ejecutado. ¿Por qué no lo ha ejecutado? Por no molestar a los nacionalistas, que consideran que yo de Málaga me vaya a Gerona y allí con mi tarjeta sanitaria única aparezca y diga, oiga, me llamo Guillermo y me duele la garganta. Diga, esa tarjeta no es de aquí. ¿Me entiendes? Por ese narcisismo, la diferencia, no han ejecutado la tarjeta sanitaria única. ¿Quién paga esto? Todos los españoles. Y además, ¿qué pasa? El descrédito. ¿Por qué? Estaba en los presupuestos, decía que lo iban a hacer, nos lo prometieron a nosotros, se votó a favor, no se hace. ¿Qué nos dijeron también que iban a hacer? Una estrategia, conseguimos, negociando mucho, cuando nosotros somos un partido de la oposición, y cada vez que uno rompe los bloques, te llevas muchas tortas además, cada vez que llegas a un acuerdo con el Gobierno, el PP y Vox te dan, porque, oh, ¿qué haces hablando con ellos? Tal. Y, mire, es que a mí me pagan, esto es el Parlamento, me pagan por hablar, por negociar. Pues venga, Estrategia Nacional de Salud Mental, que fuimos los primeros que lo pusimos en la mesa, cuando la mesa de la reconstrucción, ya hace más de un año. Queremos hacer esto. ¿Lo ven? Sí, nos parece muy bien, pero nos votáis a favor esto otro. Correcto, pero por favor, firmarnos esto y lo hacéis. Plan de prevención contra el suicidio, detección precoz para trastornos del espectro de autismo, de la hiperactividad y alimentarios, ¿no? para los más jóvenes sobre todo. Venga, sí, nos parece muy bien, lo hacemos, lo firmamos. ¿Han hecho algo? No han hecho nada. Ahora empiezan a hablar de una estrategia, otro plan. Oye, no, cuéntame qué haces. Ponme un teléfono de 3 cifras contra el suicidio, pero avísame cuando lo pongas. No me digas 10 veces que lo vas a poner, ¿no? Estas cuestiones redundan en el descrédito de la política, porque estoy permanentemente en un voy a, pero nunca en un he hecho. Justamente de salud mental quería también hablar porque, bueno, dentro del programa ustedes lo han llevado como han centrado el debate en la Cámara Baja en esta cuestión y quería saber, bueno, pues por un lado tenemos la ley por la que apuesta Podemos, quería saber
¿En qué difiere vuestra estrategia de salud mental con la de Podemos, perdona, y cómo pretende plantar cara al suicidio, que es algo en lo que también, bueno, está ahora y más tras la pandemia hablándose prácticamente a diario? Sí, pues son dos preguntas muy interesantes y muy importantes las que me haces. La primera, yo no sé si era una ley la solución. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacer una ley redunda en el estigma. Es decir, no hay una ley de cáncer, no hay una ley para problemas cardiovasculares, o no hay una ley para problemas musculares, porque hay una ley de salud mental. Yo creo que aquí hay un poco de propaganda. De todas formas, hemos votado a favor de la tramitación de esa ley. ¿Por qué? Porque nos parece importantísimo que se hable de esto. Yo no puedo votar en contra de una ley de salud mental, eso es verdad que en el trámite de enmiendas vamos a arreglarla, porque tiene cosas que es mejor mejorarlas, ¿no? ¿En qué diferimos de la ley de Podemos? Pues primero en eso, si era la herramienta, una ley, o modificar muchas leyes que ya existen, que yo creo que hubiese sido más interesante, pero bueno, ya te digo, esto está aquí, tampoco nos vamos a perder, a la gente le da igual que haya una ley, un real decreto o un reglamento, lo que quiere es que les ayudes. Entonces nosotros, como no vamos a entrar en esa discusión, vamos a apoyar esta ley, hemos apoyado esta ley. ¿En qué diferimos? Pues en que nosotros queremos que se base en la evidencia. Podemos ya en sus discursos del otro día metía ideología. Decía que lo que más problemas mentales generaba era el capitalismo. Nosotros en esas tonterías no vamos a entrar. Nosotros vamos a entrar en el neurotransmisor, en las hormonas que pueden generar un estado de ánimo, en las características químicas de una depresión, en los fármacos sí o no necesarios para determinar, en la posible exceso de fármacos que se toman en algunos sectores, en donde no llegan fármacos que deberían llegar. Nos vamos a centrar en eso, no en decir que es el capitalismo, que realmente esto pasa porque la derecha es muy mala, la izquierda es muy buena y que hay que tomar otra vez el Palacio de Invierno, ¿no? Como la Revolución Rusa. Yo esto creo que no aporta nada. Entonces, esto es lo que no vamos a entrar con Podemos. Si Podemos quiere que yo entre, que Ciudadanos entre a hablar de si esto es culpa, la salud mental es culpa de otros, no vamos a entrar, porque no es culpa de nadie. Nadie quiere que alguien llore todos los días cuando se levanta. Nadie quiere que un niño sea incapaz de salir a la calle porque le ha cogido miedo al virus. No existe ninguna ideología en España que quiera eso. Yo no voy a demonizar a otros partidos. Lo que sí le digo es que voy a trabajar basándome en la evidencia científica y en la ciencia, en el sentido más amplio de la palabra, y que no voy a permitir que ninguna ideología contamine lo que sabemos que hay que hacer. ¿Qué sabemos que hay que hacer con respecto al suicidio? Por enlazar con la segunda pregunta. Sabemos, en primer lugar, que el suicidio debe informarse. Debe informarse. Es mentira que haya un efecto de imitación o llamada. Es mentira. No hay ninguna evidencia que lo sostenga. Había una leyenda. Entonces, sabemos, con base científica también, que el suicidio, informado de determinadas maneras, sin entrar en aspectos morbosos del suceso, en el cómo, en la causa, si no entras ahí, pero informas que una persona se ha suicidado, de entrada a la gente le cuentas la verdad. La sociedad española no necesita ser protegida de la verdad. Protegerte de la verdad es muy parecido a mentirte, con lo cual, deja que la sociedad sepa la verdad. Y por otra parte, sabrán la dimensión del problema, porque hablamos de 10 suicidios al día, yo creo que son muchos más, y que se tapan por vergüenza, por el estigma y porque no se cuentan en los medios de comunicación. Si tú cuentas el suicidio poniendo un teléfono de ayuda de 3 cifras, como hemos pedido al gobierno que haga, es muy barato eso, es muy barato. Poner un teléfono de 3 cifras, el 016 contra la violencia de género ha sido un éxito rotundo, pues ponme, no sé, un 113 o el 002, no lo sé. Lo pones y todo el mundo se acuerda. Y si alguien tiene un pensamiento suicida y ha visto en la tele permanentemente y sabe que ese teléfono existe, a lo mejor descuelga y le salvas la vida. Porque paras, porque encuentra a alguien al otro lado de la línea que está preparado y que sabe y que va a estar atento a ese riesgo, ¿no?, que hay en ese momento. Entonces, sabemos que hay que hacer eso. ¿Qué queremos? Imagínate que una noticia sobre el suicidio te habla de este teléfono. Y también te habla de los signos que hay previos al suicidio, porque hay una conducta previa al suicidio, se sabe. Entonces, ¿qué queremos en Ciudadanos? Eso,
por ahora, lo que te acabo de decir es gratis. Es gratis. Informar en los medios y un teléfono de 3 cifras es muy poco, el teléfono de 3 cifras es muy poco dinero, muy poco dinero. No hablamos de una infraestructura enorme, no hablamos de nada. Entonces, y por otra parte, hace falta una estrategia, un plan de prevención para el suicidio que determine cómo actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no saben cómo actuar en un caso de suicidio. Yo conozco casos en que la policía, al no tener un protocolo muy riguroso, sino que depende de dónde te pille el trágico suceso, hay veces que los padres de un niño que se ha suicidado, pues si no está claro el asunto, pueden ser tratados incluso como sospechosos de asesinato. Es lógico, la policía tiene que hacer su trabajo, pero tengo un protocolo. Oye, vamos a ver, yo he hablado con muchos supervivientes al suicidio, te diría que con centenares en estos últimos años, y conozco casos de todo tipo. Entonces, creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesitan una formación específica en esto, la quieren. Por cierto, el suicidio dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es alarmante, muy alarmante. Es uno de los colectivos, Guardia Civil y Policía, que más suicidios padecen. En el Ejército también se han dado muchos. Entonces, necesitamos tomarnos este tema en serio, pero lo que no necesitamos es taparlo. ¿Por qué los partidos más conservadores tienen problemas en hablar del suicidio? Es una cuestión cultural, te diría que casi religiosa, o que desciende de la religión, ¿no? Entonces, una sociedad moderna no puede mirar para otro lado, mientras se le matan más de 10 personas al día. No puede mirar para otro lado, no se lo merecen, no son cifras. Estuvimos en la manifestación contra el suicidio hace pocas semanas y la mayoría de la gente que había allí había perdido a alguien por suicidio y lo que te pedían es: mi madre no es una cifra, era mi madre. No merecen ser tratados como una cifra. Y por lo menos que no hayan muerto para nada. Que su muerte sirva para que no mueran más. ¿Sabes? O sea, por lo menos, ya que han perdido a un hermano o a un hijo, vamos a intentar que su muerte sirva como una llamada frente a este drama, ¿no? ¿Sabes que en la población de 15 a 29 años ninguna enfermedad mata más que el suicidio? Ninguna. Y en el resto de la población, si quitamos las enfermedades, el suicidio es la primera causa de muerte, mucho más que los accidentes de tráfico. Los doblan los casos. Sí, la verdad que las cifras son un poco escandalosas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Me gustaría hablar un poco de la formación sanitaria especializada. Desde Ciudadanos, al igual que otros partidos, habéis pedido un aumento de plazas, pero sin embargo los médicos dicen que esto no es suficiente, que necesitamos un aumento de plazas, pero también que los médicos quieran quedarse en España, cosa que no siempre ocurre, y deciden emigrar y probar suerte en otros países. ¿Cómo se podría resolver esta cuestión para que nuestros médicos se quedasen ejerciendo en nuestro país? Lo tengo claro, hay una cuestión económica clara, pero sobre todo hay una cuestión de estabilidad y plan de vida. Yo estoy convencido que muchos médicos se quedarían en España si supieran que van a tener trabajo, que el contrato que tienen ahora... ¿Cómo alguien puede comprarse una casa y tener un hijo si no sabe si dentro de un año va a estar trabajando? A mí me daría miedo. Bueno, yo he tenido ese miedo, Quiero decir, y lo tengo porque yo volveré a mi vida privada, yo volveré a mi actividad privada en la que estuve hasta los 38 años, tengo 43 y volveré. A mí me da miedo también eso, o sea, me pongo perfectamente en los zapatos de un médico que no sabe qué hay a la vuelta de la esquina, si va a poder pagar la hipoteca o si va a poder tener un segundo hijo, porque no se atreve. Entonces, dale estabilidad, o sea, contratos fijos, indefinidos, desde el principio, no pasa nada. Si te va a hacer falta un médico, ¿por qué esta inestabilidad? Ni siquiera ahorras, ni siquiera ahorras. Estoy seguro que el coste de tener una plantilla circulante, por ejemplo, en un centro de atención primaria, imagínate un centro de atención primaria de un pueblo frío en el monte que tiene las mismas patologías todos los años. ¿No será mejor un hombre que lleva allí muchos años trabajando estas patologías que me lo quites, muevas a otro? Oye, es que es una gestión deficiente. Entonces, estabilidad. Fíjate, me parece más importante incluso la estabilidad que el sueldo. Por esto que te digo, porque es una razón
en que gana todo el mundo. Gana el que puede hacer un plan de vida y gana, y bueno, te hablo de médicos, te hablo de enfermeros y de todos los profesionales sanitarios en la sanidad pública en este caso. Pero, y gana la población, en la que el mismo médico está ahí. Por cierto, también habría que incentivar al médico rural. ¿Por qué no pueden investigar los médicos rurales con los medios que hay hoy? Porque no tienen las mismas posibilidades de investigar que un hospital en el siglo XXI, donde la tecnología te permite absolutamente esto. Esta es otra de las cuestiones que habría que incentivar. Y sobre la formación especializada, pues está claro, es verdad, a mí no me gusta ser crítico todo el tiempo. Han acertado con la psiquiatría infantil y de la adolescencia. Han aprobado esta especialidad. Felicidades al Gobierno y a la ministra Darias. Han acertado. Que sigan por ese camino, ¿no? A mí me gusta, yo no soy un partido de la oposición de ¡que vaya muy mal! Había partidos de la oposición deseando que el Gobierno no cumpliera el objetivo de vacunación del 70%. Eso lo he escuchado yo en la comisión. Ustedes se van a equivocar, tal. Y decía, por favor, que lleguen al 80%. Ojalá tenga que darle yo un abrazo a Pedro Sánchez cuando lo vea, porque ha vacunado a todo el mundo. ¿Yo qué gano como español diciendo que el Gobierno se retrasa? Vale ya. Esto es la antipolítica. La gente está, lo sé, está harta, absolutamente harta de ver cómo cada uno arrima las cosas a su sardina. Yo cuando el Gobierno hace algo bien lo digo, y cuando hace algo mal lo digo, pero tampoco le digo con mucho aspaviento. Le pido, pues en la función de lo que yo creo, pues queda. Y también te digo una cosa, no somos perfectos, no somos perfectos. ¿Tú sabes que Ciudadanos votó a favor de una comisión de investigarnos a nosotros mismos en la gestión de la residencia de la Comunidad de Madrid? ¿Quién hace eso? Quiero decir, nosotros no somos perfectos, sabemos que los demás no son perfectos, lo que queremos es que los mismos errores no se vuelvan a cometer. Por cierto, comisión de investigación que en cuanto salimos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, PP y Vox han cerrado. ¿Vale? Bueno, respecto al MIR también le quería hacer otra pregunta porque bueno, también se está hablando del posible traspaso del MIR a Cataluña. ¿Cree que esto se podría extender a otras comunidades? Y también me gustaría saber cómo van a actuar en caso de que por fin esto salga adelante. No va a salir adelante. Ya, vamos, me tendría que haber mentido la ministra. Yo en la última comparecencia de la ministra Darias le hice, es un tema que me preocupa mucho, porque el MIR funciona muy bien, es un sistema que nos copian fuera y es una de las claves del éxito de la sanidad española, o uno de los éxitos de la sanidad española. La sanidad española no estaba tan bien como creíamos, se le han visto las costuras de la pandemia, pero si algo funciona bien y si algo ha aguantado el sistema sanitario ha sido su personal, y su personal es bueno porque se selecciona bien también, con lo cual se seleccionaba muy bien con los medios, como con el MIR, con el EIR, con todos los sistemas de formación que tenemos ahí especializada. Pero, ¿para qué tocarlo? ¿Qué problema hay? Quiero decir, ¿en qué mejora? ¿Por qué hay que trasladar, hay que desgajar el MIR, romperlo y hacer ahora un MIR en Cataluña? ¿Por qué? Ahí me tienen que decir por qué. Y entonces yo le pregunté a la ministra, a Darias, y le dije, oye, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Porque te lo ha pedido un político nacionalista y quiere a lo mejor que tengan que hablar obligatoriamente catalán? ¿O imponer determinadas ideologías? ¿O que solo vayan médicos con el lacito amarillo? ¿O qué quieres tú buscar llevándote el MIR allí? Porque razones sanitarias no existe ninguna. Y la ministra me dijo que eso no se iba a hacer. Con lo cual, yo confío en que no se haga. Si lo hace, tendrá que explicarme dos cosas. Una, por qué lo han hecho, y otra, por qué me mintió. ¿Y Ciudadanos acudiría en ese caso, por ejemplo, al Tribunal Constitucional? Hombre, a ver cómo... Yo es que no me quiero poner en esa tesis, quiero confiar. Yo le digo que hago este ejercicio de oposición y lo que hago es que pido aquí que no se haga. Yo pido aquí que no se haga. Es más, si lo hicieran o iniciaran los trámites y viéramos, se liaría tan grande que tendrían que dar marcha atrás. No podrían ejecutarlo. No podría, la comunidad médica la comunidad médica en el resto de España no iba a consentir esto.
Ya hemos visto que saben organizarse, ¿eh? Cuando intentaron, Sí, el año pasado. ya hemos visto que cuando intentaron reírse de los alumnos que se estaban preparando el MIR, ya hemos visto que son capaces de organizarse. No quiero pensar la que se liaría si ven que trocean su sistema para, en su país, siendo todos españoles o residentes en España, y que de pronto te troceen esto y si quieres trabajar en otro sitio tengas que hacer otra prueba. Que te pongan una frontera dentro de tu país para tú ejercer tu profesión. Debería las de perder. No le aconsejo a la ministra que lo intente, si quiere tener la fiesta en paz. Bueno, también se está hablando mucho del aborto y la objeción de conciencia de los médicos. De hecho, en este sentido, el Ministerio de Igualdad quiere impulsar la creación de un registro para los servicios sanitarios, para organizarse sabiendo de antemano quién objeta y quién no. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos? ¿Está a favor de la creación de este registro? Yo no quiero eludir la pregunta, sino quiero que tanto tú como quienes están viendo esta entrevista me cuenten qué problema ha habido, que me cuenten un caso en que una persona dentro de la ley ha querido abortar en la sanidad pública y no ha podido. ¿Conoces alguno? Yo no conozco ninguno. No me parece que haya un problema de que la sanidad pública española esté objetando y la gente que quiere abortar no pueda abortar. Yo creo que estamos ante una medida ideológica, que lo que quiere es señalar al que no está de acuerdo con los postulados de la ministra. Dicho esto, nosotros consideramos que la ley actual del aborto es correcta, no creemos que el aborto deba estar en el Código Penal, como plantean otros partidos, como el Partido Popular o Vox. Ayer mismo Pablo Casado en la convención dijo que el aborto que no y que la eutanasia que tampoco. Entonces, nosotros somos un partido liberal y consideramos que el aborto está bien como está. Está bien como está. Y no creemos que haya un problema ahora mismo en España con esta cuestión. Yo creo que es abrir debates innecesarios. Y creo que es abrir debates que lo único que benefician es a los extremos. Y por eso estos debates se abren desde los extremos. El statu quo es bueno. Mover el statu quo es un error. Quien quiera meter estos debates en la arena política, se está equivocando. Y busca beneficiar a su partido, pero quebrantar a nuestra sociedad y a los médicos. O sea que ustedes en el tema del aborto consideran que la situación es favorable. O sea, bueno, es favorable, no, se garantizan los derechos de las personas que quieren interrumpir su embarazo y creemos ahora mismo que quien quiere interrumpir su embarazo en España puede hacerlo. Hay quien ahora quiere montarle un cisco en la puerta de una clínica, pero nosotros creemos que hay que defender la libertad de las personas y ayudar también a quien quiere tener un hijo. También hay que ayudar a quien quiere tener un hijo, que también se habla poco de eso, ¿eh? Sí. Se habla poco de eso. Bueno, otro de los temas que está dividiendo un poco al Ejecutivo es el tema del sistema MUFACE. ¿Considera que el modelo está condenado a desaparecer o que se podría extender a otros colectivos? De hecho, tiene el apoyo de un porcentaje alto de los funcionarios. Yo creo que Podemos habla siempre muchas veces de lo que no sabe. Y entonces, en este caso, lo que han hecho ha sido lanzar un globo sonda y hablar del MUFACE como si solo fueran los seguros médicos. El MUFACE es más, el MUFACE es un sistema completo que tiene seguro médico, tiene pensiones de viudedad más bajos, por cierto, que otros sistemas, tiene pensiones de jubilación más bajos que otros sistemas y, por ejemplo, contempla el copago de muchas medicinas. Cuando estás jubilado tienes menos cobertura si has ido por el régimen del MUFACE. Entonces, yo creo que, bueno, y por cierto, un funcionario puede elegir si se acoge al MUFACE o al Sistema General de la Seguridad Social cuando es funcionario. Esto lo sé además, mi padre concretamente es militar y conozco bien cómo funciona todo esto porque él estaba en el ISFAS, que es una especie de MUFACE del ejército, ¿no? Entonces, no puedes coger, o sea, no puedes hacer que cojan lo peor de cada cosa. Si tú vas a llevar el MUFACE a su desaparición o quieres mover el MUFACE a su desaparición, yo creo que han abierto un debate igualmente innecesario, pero si tú quieres llevar el MUFACE a su desaparición, que tenga también los beneficios, ¿no? O solo te van a dar lo peor
de cada sitio, ¿no? Entonces, si quieren abrir este debate, que sea en la totalidad de lo que el MUFACE contempla, y si no, que no lo abran. Bueno, también le quería preguntar sobre la ley Z, o sea, para la reducción de la temporalidad. Ciudadanos ha presentado una enmienda y en la que contemplan la destrucción de plazas que no hayan sido ocupadas por un funcionario de carrera en 4 años, a los 4 años. Sí, lo que tratamos es que, a ver, el decreto de IZ, que nosotros votamos en contra, lo que pasa es que Esquerra cambió sorpresivamente de postura, no sabemos muy bien a cambio de qué, cambió de postura el mismo día. Los tenemos sentados físicamente además cerca, ¿eh? Vimos cómo se movía el escaño y tal, y dijimos, aquí pasa algo. Hubo subidas, bajadas, no sabemos qué se le dio a cambio a Esquerra, o sea, son unas cosas que deberían... a mí me encantaría que cuando pasan estas cosas se pusiera una balanza y se dijera, Esquerra cambia de posición y el icetazo, como llamaron los interinos, vota a favor. ¿Al otro lado qué hay? Porque estas cosas no se hacen gratis. ¿Me pueden contar ustedes qué hay aquí? Entonces, a mí primero me gustaría saber qué había en este plato de la balanza. Y por otra parte, nosotros lo que hemos planteado es esa enmienda porque queremos que no se juegue más con la temporalidad de la gente. La administración pública tiene que ser ejemplar. Y enlazo con lo que he dicho al principio. Si tú a los servidores públicos los tienes sometidos a una interinidad constante, das muy mal ejemplo al resto de la sociedad y no eres quien para decirle al sector privado que procure evitar la temporalidad. Esta es la filosofía que hay detrás de mi partido. Nosotros no hablamos de... o sea, que estamos convencidos de que alguien pueda hacer un plan de vida y tenga estabilidad. A lo mejor hacen falta afinar muy bien cómo dotas de personal un sitio, con qué plantilla cuentas, pero que esa plantilla pues tenga muchos funcionarios, o sea, que tenga los funcionarios de carrera con su plaza ya fija. La interinidad, por definición, era interinidad, no es interinidad perpetua, eso es un oxímoron. Tú no puedes tener a la gente completamente en el aire o no sabiendo qué va a pasar dentro de 6 meses durante 20 años. ¿Qué tranquilidad es esa? O sea, y luego, otra cosa, en muchas empresas públicas se ha empleado la interinidad como una vía para evitar, esto conozco yo casos, por ejemplo en Radio y Televisión Española, se ha empleado la interinidad como una vía de entrada de los amigos de un partido político para luego ganar en los tribunales la plaza fija. ¿Vale? Eso lo he conocido yo, y no solo cuando digo Radio y Televisión Española, es público, se han visto sentencias y ha habido condenas, pero ¿os parece decente esto? Pues ha hecho así. ¿Y cómo sienta? Aparte de los españolitos de a pie que no tienen una plaza fija porque no tienen amigos en los partidos políticos, de Iberdrola hablamos otro día, vamos a hablar otro día, pero aparte de no tener una plaza fija, el españolito que va a tener que pagarle el sueldo a este tipo que han metido por un partido, y a los que están dentro, al que lleva 20 años intentando que le den que conseguir su plaza dentro de, en este caso, la tele pública. ¿Eso qué es? ¿Es justo? Es más, ¿selecciona a los mejores? Porque yo lo que quiero es a los mejores. O sea, nuestra enmienda lo que busca, fíjate, lo que no se cubra en 4 años con una plaza de funcionario fijo, entendemos que no es necesario para la administración. Me explico, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, oiga, esta plaza le hace falta, sí, ¿verdad? Pues cúbrala con alguien en condiciones, en condiciones laborales óptimas para esa persona y no tenga a esa persona sometida al estrés de no saber qué va a pasar con su futuro pasado mañana. Entonces, así verás cómo la administración se pone las pilas. Claro, ¿y cómo afronta el Sistema Nacional de Salud una pérdida de plazas? Bueno, es que no es tanto la pérdida de plazas, esto no conllevaría una pérdida de plazas, esto yo te garantizo que incentivaría la convocatoria de plazas, porque el Sistema Nacional de Salud en este caso lo que ocurriría es que el gerente de un hospital cuando vea esto le dice, oye, que yo no quiero tener, o sea, lleva aquí una persona 16 años con una plaza interina, vamos a convocarle la plaza. O sea, esto promueve una situación que muchas veces no se promueve por no molestar al político. ¿Qué sucede aquí? Aquí ya no te molesta el político, ahora te molestaría la ley.
Ya no está al ardid del político, oye, convocaré plaza cuando yo quiera, o cuando me guste cómo se llama el que opta a esa plaza, que también pasa, sino convocaré plaza cuando el deadline de la ley me lo indique, que es lo que buscamos. Queremos poner en manos de la ley, y no de la política, la gestión de estos recursos. Bueno, y para finalizar vamos a hablar un poco de la vacuna COVID. Ahora se está hablando mucho de la dosis de refuerzo y queríamos saber si Ciudadanos sería partidario de que los profesionales sanitarios recibieran esta vacuna si el interés por vacunarse de la ciudadanía empieza a decaer, que es algo que, bueno, ha ocurrido con la gripe, pues entonces en ese sentido se debería obligar a los profesionales sanitarios a recibir una dosis de refuerzo. Yo creo, todavía afortunadamente, que en España no es necesario obligar a nadie a vacunarse, porque sabemos que el movimiento antivacunas lo ha intentado. Hay un movimiento ahí, ha tenido más fuerza de lo que yo esperaba. Hace muy poco, en un medio de comunicación muy conocido, le preguntaron al líder de Vox si se había vacunado y no se atrevió a decir si se había vacunado o no para no decepcionar a sus seguidores. Claro, yo me quedé helado. Digo, ¿pero a qué seguidores aspiras? Oye, ¿tú aspiras a que los bebelejías te sigan? ¿De verdad? Entonces me sorprendió que se le dé tanta relevancia a un movimiento tan profundamente anticientífico. Pero yo, afortunadamente, conozco el mundo sanitario, no soy sanitario, porque como no tuvimos tan mal resultado electoral, se nos quedó a unos cuantos votos de entrar el sanitario que pensábamos que iba a entrar, pues los resultados de Ciudadanos en las elecciones fueron bastante peor de lo que esperábamos. Pero bueno, sí tengo, mi mujer es sanitaria, tengo familias de sanitarios y conozco bastante bien el mundo de la sanidad. No hay necesidad de obligar a los sanitarios a vacunarse. Se están vacunando una inmensa mayoría un 93% de sanitarios. Entonces, ¿tú crees que es necesario abrir este debate o qué mensaje se daría? Parecería que no es así, ¿me explico? Muchas veces la obligatoriedad puede hacer levantar las orejas y entonces abrir un debate que no existe realmente, ¿sabes? Yo creo que en este caso está claro. Y sobre la tercera dosis, vamos a ver qué dice la Agencia Europea del Medicamento. Ahora se empieza a ver cómo funciona, cómo se mantiene la inmunidad en el tiempo. Ya ha pasado un tiempo con mucha gente vacunada. Está claro, y vamos a empezar a hacerlo, y yo comparto esta doctrina de empezar a vacunar con tercera dosis a los inmunodeprimidos. Vamos a ver cómo se mantiene la inmunidad en la población general, y ya tenemos datos. Va a haber datos ya muy pronto. Bueno, muy pronto, no lo sé. La Agencia Europea del Medicamento está mirando permanentemente para ver si hace falta esa tercera dosis, qué espectro de la población debe ponérsela. Hay que ser muy prudentes con estos temas, de todas formas. Vale, pues nada, muchísimas gracias por su tiempo y por visitar el plato de Redacción Médica. Que es maravilloso el plato, por cierto. Gracias.